El título del mensaje de hoy es El Evangelio a mi manera. La palabra Evangelio significa buenas noticias. Y la venida de Jesús para nosotros es la buena noticia de la salvación. Jesús, a todo aquel que deposita su fe en Él, dice que tendremos vida abundante y vida eterna. Pero este Evangelio, esta buena noticia, debe ser comunicado y vivido a la manera de Dios. Pero díganme la verdad, piensen, no me digan ahora, pero hay personas, quizá la mayoría, que viven y comunican el Evangelio a su manera. No importa lo que Dios dice, importa cómo ellos lo ven, cómo lo interpretan. ¿Vieron cuando ustedes tienen que seguir una línea y decir, uy, pero si le saco de acá, y si le pongo de allá, y si hago esto, termina siendo otra cosa, no termina siendo lo que es original? Cuando usted altera el orden de algo, cuando altera alguna forma de hacer las cosas, el resultado es otro, el producto va a ser otro. Fíjense en Romanos 10, 1 al 2, Pablo dijo: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es decir, había un celo de Dios, había un creer en Dios, pero no había discernimiento espiritual. Romanos 10, 1 al 2. Yo les doy testimonio, dice Pablo, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No tienen discernimiento de la importancia y de la trascendencia del Evangelio. Estas son personas que están en lo que yo digo es una franja, una zona gris. No son ateos, pero hacen las cosas como ellos creen y las comunican como ellos creen que tienen que ser. Pablo oró por la salvación de personas que tenían celo de Dios, que creían en Dios, pero no discernían la trascendencia de la obra salvadora de Dios. ¿Se entiende esto? Es decir, casi diría que es un alto porcentaje de la gente con la que nosotros tratamos. Gente que no te va a rechazar el Evangelio, que no te va a decir que no, que va a respetar y va a escuchar a su manera. Y muchas veces la manera del ser humano, yo pensaba hoy cuando inclusive en los medios de comunicación se habla de las iglesias, siempre la palabra es pedir. Van acá para pedir, van allá para pedir. A lo sumo, agregarle agradecer, ¿sí? Porque recibieron. Pero la trascendencia de lo que es el Evangelio, lo que es el mensaje de Dios, la salvación, el cambio de manera de ser, de pensar, de vivir, la convicción de la vida abundante y la vida eterna, bien, gracias. El perdón por los pecados, la transformación de esa vida. Se habla tanto y se ha distorsionado tanto que este Evangelio, a mi manera, es prácticamente el objeto de consumo de la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque te mantienen en una zona de confort. Vos no tenés que hacer un pasito más de lo que hacías. Y además, tenés la posibilidad de pedir. Y de que se te conceda. Entonces, todo lo que tiene que ver con la transformación de vida, con la obra restauradora de Dios en la vida de las personas, con la obra salvífica, con la conciencia de pecado y la importancia del arrepentimiento y la transformación de vida, no hay demasiado. Y tenemos que ser agentes de cambio en ese sentido. ¿Alguna vez más de uno
que hoy discierne el Evangelio, estuvo en aquella situación, pero pudo abrir su corazón a pleno para ser transformado por Dios. Fíjense que Pablo dice, tienen celo de Dios, no es que están absolutamente alejados de lo que es la conciencia de Dios, pero no disciernen. Y en el mismo texto de Romanos 10, versículos 3 al 4, continúa diciendo, miren esto está, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer, ¿cuál? La suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Acuérdense que hay una fe intelectual, acuérdense que hay una fe histórica, que si ustedes le preguntan a la persona si cree que Jesús existió alguna vez, les va a decir que sí, como cualquier otra persona que leímos en un libro que existió. Pero esto de creer y procurar establecer la propia justicia es seguir viendo las cosas a su manera. Es ignorar la obra restauradora de Dios. A eso tenemos que apuntar. Somos agentes de cambio, somos personas a las cuales Dios les encomienda una misión que va más allá de una comunicación verbal. Es una comunicación de un estilo de vida que tiene que ser inspirador. Ellos ignoraban, no pudieron comprender la justicia de Dios. A ver, este creer donde el señorío sigue siendo del ser humano es el Evangelio a mi manera. Es un creer donde yo sigo marcando las pautas, donde yo sigo siendo el que establece el orden. Porque, ¿cuál es el pecado acá? El orgullo. El orgullo que no permite el sometimiento. Personas que quieren ser ellas y ellos los reyes y señores. ¿Frente a qué señor se van a someter? Tenemos que orar para que Dios quebrante el orgullo, que es lo que está haciendo que la gente viva el Evangelio a su manera. Es como estar en las dos partes. Casi les diría la frase famosa, estar bien con Dios y con el diablo. Porque ustedes hablan con esas personas y no están ajenas a que Dios existe, por ejemplo. Pero no someten, no han aprendido, no han discernido que tienen, o mejor dicho, si se dieron cuenta, cerraron la puerta y se fueron para el otro lado, porque la clave para que Dios haga su obra restauradora es el sometimiento a Él. Una palabra quizá muy controvertida en nuestro lenguaje cotidiano, sobre todo hoy, pero el sometimiento a Dios no es a un ser humano. El sometimiento a Dios es el sometimiento más liberador que pueda existir. Pero si las personas siguen poniendo sus propias normas, van a vivir como quieren y diciendo que creen en Dios. Solo la fe en Cristo salva y solo la entrega a Cristo hace posible la obra restauradora. Aquella que te saca de las tinieblas a su luz admirable. Jesús nos brinda un nuevo punto de partida, que es imposible volver atrás. Una vez que ese punto de partida se estableció y somos obedientes a las enseñanzas de Dios, es un antes y un después. Es necesario un nuevo nacimiento. Y es clarito. Jesús es claro. Cuando Nicodemo le pregunta, no se puede volver atrás. Una vez que naciste, naciste. Olvídate. Anda a volver después. No se puede. Es tan claro el tema del nacimiento. Tomando en cuenta lo expresado, no hay lugar
para el Evangelio a mi manera. En primer lugar, porque presenta una doctrina que es confusa. ¿Saben lo que es confuso? Confuso viene de fusión. ¿Vieron cuando ustedes fusionan varias cosas que no queda claro nada? Que mezcla. Bueno, confuso viene de mezcla, de algo opaco, algo oscuro. Y hay personas que en relación al Evangelio viven en esa nebulosa, viven en esa oscuridad todavía en tinieblas, porque saben intelectualmente cómo son las cosas y creen, lo más grave, creen que con eso basta. Por eso me considero alguien que ha podido discernir la obra restauradora de Dios y que estoy hablando con personas que comparten lo mismo. Por eso la responsabilidad es compartir esto a los demás, porque un evangelio a mi manera puede tener muchos adeptos, pero estamos hablando de salvación. Gálatas 5:4 expresó: de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Pablo estaba desesperado. Yo me lo imagino, porque era como que le decía a los gálatas: ¿quién los confundió? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Vieron cuando ustedes dicen cómo llegué a esto? Si veníamos bárbaros, veníamos bien, parecía que todo era... Y sin embargo de Cristo se desligaron, se desprendieron. Estas personas por las que oró Pablo seguían pensando que lo que importaban eran sus buenas obras y desconocían el amor perdonador y restaurador de Dios. El tema de las buenas obras sigue siendo el tema principal. La gente cree que con buenas obras va acercándose a Dios y cada vez se aleja más. Tanto que por eso el Señor llegó a decir: este pueblo de labios, ¿viste cuando puede decir de la boca para afuera? Tal cual. Pero su corazón está lejos de mí. Y la propia justicia es insuficiente. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos vemos nosotros? Díganme la verdad. ¿Vieron que la propia justicia es tan benevolente con vos mismo siempre? Siempre vos te ves como justificado por algo, ¿sí? Siempre la propia justicia es maravillosa, porque te da una visión de vos mismo, a lo sumo con un poco de culpa, de alguna reflexión, pero es como que la propia justicia siempre te da como esa visión más benevolente. Te ves como, bueno, que si las cosas no hubieran sido así, yo hubiera sido distinto. La autojustificación explica todo. ¿Ves esa gente que tiene una explicación para cada cosa? Que le diga lo que le diga, ya tiene la respuesta. Y a mí me preocupa, en Isaías 64:6, en Isaías 64:6 dice: como trapo de inmundicia son todas nuestras obras justas. Eso es para Dios, como trapos de inmundicia. Lo que nosotros podemos llegar a pensar en cuanto a justificación de nosotros mismos. Es decir, lo que vos tirás a la basura, de desecho. Y en Isaías 5:15 leemos: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y Dios sigue esperando el arrepentimiento, un arrepentimiento de alguien que solamente lo puede hacer si pudo discernir la obra salvífica de Cristo. Además, no hay lugar para el Evangelio a mi manera, en segundo lugar, porque presenta una fe superficial. Lo que decíamos recién, una fe superficial, de la boca para afuera. No hay una relación genuina con Dios. Romanos 10, seguimos en Romanos 10, 8 al 10, donde Pablo dice más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees
crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. La fe salvadora es la que da lugar al nuevo nacimiento del que hablábamos hoy. La fe salvadora, aquella que involucra a la persona en su totalidad, porque de la boca para afuera no involucra a la persona en su totalidad. No hay un compromiso, hay un decir porque el otro quiere escuchar eso, hay un decir porque hasta queda bien creer en Dios, te hace como más humano, ¿no? Te da como una lavadita de cara, te da cuenta cuando vos haces un blanqueo así por afuera. Y si mal no recuerdo, Jesús habla en algún momento de sepulcros blanqueados, ¿sí? El hecho de permitir dar como una imagen, pero por dentro no. Por dentro sigue todo igual o peor, porque si Dios no está en esa vida, va a ser igual o peor. La fe salvadora da lugar a ese nuevo nacimiento. Hay una expresión que solemos tener, y es que muchas veces en las iglesias se espera, porque vos ¿qué esperas de un bebé? Que crezca, que se desarrolle, que madure. Y esperemos que crezca lo que nunca nació. Esa gente a veces no ha tenido un nacimiento, un nuevo nacimiento espiritual en Cristo. Jesús en Juan 3 al 6 expresó: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez, era literal, en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Conocer a Cristo es una experiencia única, como el nacimiento. ¿Cuántas más veces pueden nacer? Una. No hay más. Es una experiencia única y transformadora. Es una transformación integral. Por eso si las cosas se repiten, hay veces que las personas aprenden vocabulario en las iglesias, como el chico cuando va al colegio y comienza a aprender otras expresiones, otras palabras. Entonces vos los escuchás hablar y decís: ¡wow! Mirá cómo esta persona... Y sin embargo, es por imitación, es porque lo escucha, porque está acostumbrada, porque es un nuevo idioma, porque se va incorporando palabras, pero su vida no acompaña eso. Solamente son palabras y expresiones que se aprenden. Pero ir a un lugar no hace santo a una persona. Ir a un lugar, solo es ir a un lugar, como espectador, a ver si me gusta o no el espectáculo que me brindan. Pero a quien hay que ir en primer lugar es a Cristo, porque Él es el que transforma esa vida y el que va a poner en esa vida todo lo demás. El sentir de la importancia de congregarse, de ofrendar, de la comunión, todo eso viene a partir de la obra transformadora de Cristo. Asimismo, no hay lugar para el Evangelio ni manera. En tercer lugar, porque presenta una misión condicionada. La misión de comunicar las buenas nuevas está condicionada por un conocimiento que es deficitario, que es pobre, una experiencia débil de fe, una doctrina confusa. Entonces hay frases hechas. ¿Cómo me molestan las frases hechas? Porque son frases hechas, son frases repetidas, sin tomar en cuenta la vida de las personas ni la situación. Es una misión condicionada porque es a mi manera, porque es bajo las normas de aquella persona que la está transmitiendo, quizá con una doctrina que no puede explicar, con una vida que no puede sostener lo que está diciendo con sus palabras. Otra vez la misión de compartir el mensaje de salvación está condicionada al obrar de Dios y con un escaso compromiso personal. Está condicionada a que Dios obre en esta situación o no. Hay personas que se van enojadas porque
esas personas que practican un evangelio a su manera, creen que Dios es un títere de ellos y que va a obrar de acuerdo como ellos quieren, porque ellos tienen una fe increíble, Dios va a hacer todo. Sin embargo, una de las cosas que la palabra nos enseña, y la relación con Dios te enseña, la relación con Dios te va enseñando un montón de cosas, la importancia de someterse a su voluntad, de que cuando vos creas un niño, una de las cosas que decís es qué importantes son los límites, con amor, pero decirle esto así, esto no, esto sostengo esto porque sé que te va a hacer bien. Y con Dios pasa lo mismo. Hay cosas que no nos gustan, pero es esforzarnos y ese ponernos bajo su poder y su señorío hace que nosotros podamos crecer, que podamos madurar, que podamos aprender cosas que no hubiéramos aprendido de no haber vivido de esa manera. Dios comienza a transformar el corazón de los que creen en Él para hacer su voluntad. Por eso Dios quiere una misión comprometida, quiere una misión de parte nuestra que lleve no solamente una palabra, sino una vida que sostenga esas pocas palabras que puedas decir y que esas palabras tengan que ver con la palabra de Dios. Romanos 10, 4-17 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Que el Señor permita que podamos vivir un Evangelio que no sea a nuestro gusto, no es delivery, no es a mi manera, es bajo la voluntad de Él y con una vida comprometida con Él y una vida por completo transformada por Él. Porque si una persona también cambia su forma de pensar, va a cambiar su forma de ser y va a cambiar su forma de actuar. Señor, queremos agradecerte por tu palabra, porque hemos conocido un evangelio con una trascendencia en esta vida y mucho más. Porque tenemos la convicción de que hay una vida abundante y una vida eterna, pero es una convicción que el Espíritu nos ha dado a nuestro espíritu. No hay ningún lavado de cerebro, Señor, al contrario. Hay una convicción muy íntima de esa relación con vos, de esa transformación, esa sanidad que has dado no solamente a nuestro cuerpo, sino también a tantas heridas a lo largo de toda la vida. Y esa paz que da la restauración y el perdón de nuestros pecados, esa es la salvación. Ese es el Evangelio a tu manera. El Evangelio que queremos vivir y que queremos comunicar a otros, para que no estén solamente cómodos, sino que sean salvos en primer lugar. Y puedan entender y discernir la profundidad de lo que es la relación contigo, Señor. Y es una instancia en la que no se puede retroceder, porque es un nuevo nacimiento, donde pasamos de las tinieblas a tu luz admirable. Ese es el Evangelio que queremos vivir y comunicar en Cristo Jesús.